niños y niñas? Bienvenidos a tu programa, Educando TV. Es un gusto para mí estar contigo. Mi nombre es Iracema Martínez Ríos y estoy contigo en esta sesión de tu programa Educando TV de español. Bien, vamos a iniciar con un tema que es muy conocido para ti. ¿Recuerdas que en nuestra sesión anterior trabajamos lo que es un artículo informativo, verdad? ¿Recuerdas que vimos que lo podíamos encontrar en el periódico o también en revistas de divulgación científica, verdad? Bien, pues el día de hoy vamos a ver un texto que es no parecido, pero que también tiene la función de comunicar algo. El tipo de texto que vamos a ver hoy es el de la noticia. Comúnmente lo podemos observar en los periódicos, aunque también en forma oral en la televisión o en la radio se dan noticias. Cualquier evento en tu comunidad, en tu ciudad o en el lugar donde tú vivas puede ser una noticia, incluso un festival del Día de las Madres que estuvieron siendo populares en estos días porque estamos aún en este periodo de esta festividad. Bueno, y que las escuelas regularmente tienden a hacer festivales para celebrar a las mamás, ¿verdad? Bueno, entonces nuestro tema de hoy es la noticia. ¿Recuerdas que en el artículo informativo que vimos en la sesión anterior hablamos también de astros, ¿verdad? Trabajamos lo que es el sol, la tierra, la luna, vimos cómo giran y por qué se da el efecto del día y la noche, ¿sí? Bueno, pues después de este tema vamos a pasar a nuestra noticia del día de hoy. Traigo una noticia para platicar contigo que viene en tu libro de español actividades de primer grado. Me vas a acompañar a leerla y después de eso vamos a trabajar algunas actividades con ella que nos permitan reconocer las características de la noticia y darnos algunas herramientas de cómo podemos nosotros escribir nuestras propias noticias, porque ya hablamos de que cualquier evento en nuestra localidad o en nuestra ciudad puede ser una gran noticia. Muy bien, vamos a iniciar. Bien, dice, vamos a leer juntos, acompáñame. Venus se cruzó frente al Sol, trayecto que no se repetirá hasta 2017. Washington, F verde, Venus se interpuso entre el Sol y la Tierra, dejando ver su silueta deslizarse lentamente sobre la superficie del astro rey. Un fenómeno que ayudará a los científicos a recopilar datos sobre los tránsitos de los planetas y que no se repetirá hasta 2017, ¿sí? Tal y como estaba previsto, Venus apareció tímidamente como un pequeño lunar recorriendo el disco dorado solar. Ante los cientos de miradas de científicos y aficionados que le esperaban el pasado 5 de junio para seguir su trayecto de 7 horas. Observamos aquí, esta es la fotografía de Venus y de cómo se veía, dice la noticia, como un pequeño punto en el Sol. El fenómeno retransmitido por la NASA en directo se pudo ver en casi todo el planeta, excepto en África y gran parte de América del Sur. Este tránsito planetario ocurre solo cuando el Sol, Venus y la Tierra se alinean en ese orden, de forma que el planeta bloquea parte de la luz que emite la estrella, sin llegar a ser un eclipse, ya que la porción que cubre es muy pequeña. Sucede muy rara vez porque las órbitas alrededor del Sol de estos planetas están ligeramente inclinadas, la una respecto a la otra, y llegan a desincronizarse, según explicó a F verde. Esto es lo que hace que sea un fenómeno poco frecuente, que se ve 2 veces seguidas cada siglo,
con una diferencia de 8 años entre uno y otro, y no vuelve a repetirse hasta 105 años después. El último tránsito se produjo en junio de 2004 y el siguiente será en 2117. Muy bien, ¿qué les pareció nuestra lectura? Es una noticia en relación a un fenómeno natural, ¿verdad? Que va a producirse o que ya se produjo también y que va a producirse también posteriormente en nuestra galaxia. Vamos a observar primero en nuestra noticia, todas las noticias llevan un encabezado. Ese encabezado es lo que conocemos en los cuentos también como el título, ¿no? Es la forma de presentarnos el tema del que nos hablará la noticia. Ustedes, al leer el encabezado de inmediato, ¿tienen una idea de qué habla nuestra noticia? Dice, Venus se cruzó frente al Sol, trayecto que no se repetirá hasta 2017. ¿Qué nos da a entender el encabezado de nuestra noticia? Que Venus no se cruzará frente al Sol hasta 2017, pero que se cruzó alguna vez, ¿verdad? Y de inmediato nos presenta que habla de Venus, de un planeta, ¿verdad? La noticia que nos están dando es de cómo actuó Venus en su órbita y cómo logró mantener una alineación. Voy a mostrarles, antes de que continuemos con esta parte, cuál es nuestra noticia. Siempre que leamos un texto, es importante que nosotros, aparte de identificar en una noticia el encabezado, ¿verdad? Que sería que ya lo tenemos un poco resaltado en color verde, que es el encabezado de nuestra noticia. Todo eso es el encabezado. Si nosotros observamos en el periódico, todas las noticias tienen un encabezado con letras un poco más grandes, vistosas. En algunos periódicos incluso utilizan colores más fuertes para enmarcar el encabezado de la noticia. Bueno, otro aspecto importante que nosotros tenemos que reconocer al leer un texto son las palabras que no conocemos, porque si nosotros no conocemos muchas o varias de las palabras en esta noticia, por ejemplo, no sabremos qué quiere decir. Así que me van a ayudar a decirme como qué palabras en nuestra noticia no saben ustedes qué quiere decir. Yo voy a irlas subrayando y ustedes me van diciendo, ¿les parece? Sí, muy bien. Vamos a hacerlo juntos. Algo que decían mis alumnos, mis niños y niñas de mi escuela, que se me hizo un poco asombroso, que decían que es Washington, ¿no? Desde ahí no sabían qué era lo que quería decir esto, ¿no? Entonces, decían, ¿qué es Hun? Me decían, ¿no? Y tampoco había qué era eso, ¿no? Bueno, y conforme fuimos platicando, al igual que con ustedes, sobre nuestra noticia, ellos fueron reconociendo en una segunda lectura otras palabras. Vamos a hacerlo. Dice, Venus se interpuso. ¿Qué es interpuso? ¿Saben ustedes qué quiere decir esta palabra? No, ¿verdad? Entre el Sol, o a lo mejor hay quienes sí, por supuesto, entre el Sol y la Tierra, dejando ver su silueta. Silueta. Es otra palabra que posiblemente sea nueva para algunos niños y niñas, ¿no? O incluso adultos. Su silueta, deslizarse. ¿Qué será deslizarse? Bien, vamos a marcarla. Vamos a marcar todas las que creamos que a lo mejor pueda haber algunos niños y niñas que no reconozcan, porque mientras más clara nos quede una noticia, es más fácil de comprenderla, ¿no? Lentamente sobre la superficie del astro rey, ¿no?
Decían por ahí, ¿qué es un astro? Un fenómeno que ayudará a los científicos a recopilar datos sobre los tránsitos de los planetas. Me marcaban también la palabra tránsitos y que no se repetirá hasta 2017, tal y como estaba previsto. ¿Qué será previsto? Vamos. Venus apareció tímidamente como un pequeño lunar recorriendo el disco dorado solar ante los cientos de miradas de científicos y aficionados que le esperaban el pasado 5 de junio para seguir su trayecto. ¿Qué es trayecto? De 7 horas. El fenómeno retransmitido por la NASA, ¿qué es retransmitido? Marcaban también. Por la NASA, ¿qué es la NASA? Decían, ¿no? Entonces, como podemos observar, dentro de nuestra noticia hay muchas palabras que algunos niñas y niñas han reconocido como desconocidas, ¿verdad? Que no saben qué significa. En directo se pudo ver en casi todo el planeta, excepto en África y gran parte de América del Sur. Este tránsito planetario ocurre solo cuando el Sol, Venus y la Tierra se alinean. Decían que es que se alineen, ¿no? En ese orden, de forma que el planeta bloquea parte de la luz que emite la estrella, sin llegar a ser un eclipse. Y que la porción que cubre es muy pequeña, porque el planeta Venus es muy pequeño, ¿verdad? Sucede muy rara vez porque las órbitas alrededor del Sol de estos planetas están ligeramente inclinadas, la una respecto de la otra. Incluso la palabra inclinadas aparecía marcada como falta de comprensión, que aún no reconocemos qué es lo que significa. ¿Sí? Bien. La una al respecto de la otra, y llegan a desincronizarse. Mucho más todavía, ¿qué quiere decir desincronizarse? Según explicó a F. Verde Adriana Ocampo, de la División de Ciencias Planetarias de la NASA. Esto es lo que hace que sea un fenómeno poco frecuente, que se ve 2 veces seguidas cada siglo con una diferencia de 8 años entre uno y otro, y vuelve a repetirse hasta 105 años después. El último tránsito se produjo en junio de 2004 y el siguiente será en 2017, ¿no? Bien. Vamos a ver, me vas a ayudar a contar cuántas palabras desconocidas encontramos y te voy a recomendar qué es lo que vamos a hacer posterior a identificarlas. Es algo que tú vas a hacerlo en casa. ¿Ah? Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 palabras desconocidas. Son muchas, ¿verdad? Seguramente aquí consideramos las que nos comentaron nuestros niños y niñas, pero tú en casa puede ser que conozcas muchas de las que ya marcamos y que sean menos las que tengas que buscar en el diccionario. Tú lo tienes que decidir de acuerdo a tus conocimientos, ¿verdad? La otra parte, como ya me adelanté un poco, es buscar en el diccionario cada una de las palabras. Vamos a buscar, ¿qué es Washington? Bueno, aquí te voy a aclarar que Washington es el lugar, es un estado de otro país en el que se está escribiendo la noticia. Entonces, esta pues no es tan conveniente que la busques, ¿verdad? La vamos a remarcar. Porque algo importante que lleva una noticia es el lugar donde fue escrita. Es un elemento importantísimo en todas las noticias, ¿verdad? Y who, lo voy a escribir de este lado del pizarrón, y es
una abreviación de un mes del año, que es junio. Bueno, cuando hablamos del mes de junio se abrevia Jun, ¿no? Por eso está escrito de esa manera. No es una palabra desconocida en realidad, así que también la vamos a encerrar muy bien, porque esta parte donde nos dice que es en el mes de junio es lo que nos está indicando el tiempo de cuándo fue redactada esta noticia, o cuándo se publicó más bien, ¿no? Porque recuerda que para escribir necesitamos borradores previos y en un periódico las noticias se publican, traen la fecha del día de la publicación, ¿no? Entonces, pues son las dos referencias de lo que no vamos a buscar como palabras desconocidas, porque aquí pudiste haberte confundido, pero es el lugar y aquí es cuándo fue, cuándo ocurrió. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir con las palabras que sí son necesarias que las busques en el diccionario. Está interpuso. Ve tomando nota, por favor, para que las busques en tu diccionario. Es una primera opción muy buena. También las puedes buscar en internet, siempre y cuando tengas compañía de un adulto que te apoye en revisar páginas que sí sean, ¿cómo se puede decir? Que tengan información verídica, ¿no? Para que no vayas con páginas que suelen decir información que es falsa o que no tiene suficiente asertividad. Bueno, tenemos interpuso, silueta, deslizarse, superficie, astro, tránsitos, previsto, trayecto, retransmitido por la NASA, alinea, eclipse, órbitas inclinadas y desincronizarse. Muy bien, estas palabras que acabamos de leer sí son palabras que es necesario que las busques en el diccionario, pero tú vas a decidir cuáles de ellas no sabes su significado y cuáles sí. Esta parte es muy importante para comprender un texto. Bueno, ahora nos vamos a dirigir a ilustrar un poquito la noticia que está brindándonos nuestro libro de texto, el ejemplo de noticia que nos da. Vamos a ver, vamos a marcar, ya observamos que dentro de las características importantes de la noticia es que tenga un encabezado, vamos a anotarle aquí al lado para señalar, encabezado, bien, encabezado, que es este, ya lo indicamos. Todas las noticias llevan también lugar, ¿verdad? Que ya dijimos también que el lugar se llama Washington, ¿verdad? Muy bien. Ahora, las noticias también dijimos tienen que llevar una fecha. En este caso, la fecha que nos da es el mes de junio, ¿verdad? No nos está dando una fecha tan específica. Vamos a colocar una línea para orientar la fecha. Bueno, no nos da una fecha muy específica con el día, pero sí nos da el mes, ¿verdad? Que nos indica el tiempo. Y con esto, pues ya es muy importante. Ahora, vamos a ver, vamos a marcar algunas preguntas, vamos a escribir algunas preguntas que nos permitan reconocer un poco más la información del texto o analizar qué tan hábil ha sido en comprenderla, ¿sí? Vamos a hacerlo juntos. Ahora, vamos a iniciar con la primera, que es, recuerda que para escribir preguntas tenemos que usar signos de interrogación. Muy bien. Dice la primera pregunta, ¿qué noticia? Iniciamos con mayúscula, ¿recuerdas?
¿Qué noticia anuncia el encabezado? Vamos a continuar abajo. ¿Qué noticia anuncia el encabezado? Recuerda cerrar el signo de interrogación siempre que se plantee una pregunta. Vamos a hacer una pregunta más, ¿sí? ¿Qué dice? ¿En qué lugar y fecha se escribió? Estas primeras te deben parecer muy sencillas y fáciles, ¿verdad? ¿En qué lugar y fecha se escribió? Iniciamos nuevamente con mayúsculas. ¿En qué lugar y fecha? Continuamos abajo, como si tuviéramos muchas líneas, ¿verdad? ¿En qué lugar y fecha se escribió? Bien, recuerda siempre cerrar el signo de interrogación. Bien. Vamos a hacer una pregunta más, dice, ¿qué significa el trayecto? ¿Qué significa que el trayecto no se repetirá hasta 2017? ¿Sí? ¿Qué significa? Iniciamos nuevamente con mayúscula. ¿Qué significa que el trayecto, vamos a continuar en nuestro renglón de abajo, que el trayecto, colocamos un guión, no se repetirá hasta 2017. Bien, vamos a escribir una última pregunta que nos permite enlazar un tema que ya vimos con anterioridad, que es la idea central de un texto, ¿verdad? O la idea principal. Entonces, vamos a ver, ¿cuál sería la idea central de la noticia? ¿No? Nuevamente, nuestro signo de interrogación. Decimos, ¿cuál sería la idea central de la noticia? De la noticia. Muy bien. Eso es. Bien. ¿Cuál sería la idea central de la noticia? Vamos a omitir las primeras. Dice, ¿qué anuncia el encabezado? Vamos a irlas tomando del texto sin escribirlas. Tú puedes releer la noticia en casa. Dice, ¿qué noticia anuncia el encabezado? Que Venus se cruzó frente al Sol. Aquí tenemos nuestro esquema. Bueno, tenemos los astros que nos van a permitir. Cuando nos dice que Venus se cruzó frente al Sol, este es Venus, ¿sí? Y Venus, haz de cuenta que Venus es el segundo planeta después de Mercurio. Y planteábamos en nuestra sesión anterior cómo los planetas tienen una órbita, o sea, una línea imaginaria por la que realizan su proceso de traslación. Explicábamos que por eso existe el día y la noche y las estaciones del año, ¿verdad? Entonces, nuestra noticia, al mismo tiempo que hablamos, ¿qué anuncia el encabezado? El encabezado nos da la idea central, porque toda la noticia nos describe cómo Venus se interpuso entre la Tierra y el Sol y formaron una línea, ¿no? Cuando hablamos de una línea recta, seguramente ya las has visto en matemáticas, ¿verdad? Bien, entonces, este proceso de alineación es el que nos anuncia
En la pregunta donde nos dice, decíamos que el lugar y la fecha es, que fue en Washington, en junio. ¿Y qué significa que el trayecto no se repetirá hasta 2017? Pues significa que ocurrió en 2004 y que faltan varios años para llegar al 2017 para que este efecto vuelva a ocurrir. Bueno, antes de despedirme, voy a explicarte rápidamente que una noticia siempre, para escribir una noticia siempre hay que responder las preguntas de, tienes que pensar en dónde fue, en qué lugar y cuándo, ¿no? Cualquier noticia cualquier evento lo podemos volver una noticia considerando dónde y cuándo. Son parte importante de una noticia. Mi nombre es Iracema Martínez Ríos, me despido de ustedes, espero les haya sido de mucho interés el tema de hoy. Recuerden que nuestro tema de hoy fue la noticia y remarcar las características principales en ella. Nos vemos en nuestra próxima sesión de tu programa Educando TV.